es que hemos sido redimidos por gracia y no por mérito alguno en nosotros. Acompáñeme, por favor, en su Biblia a Primera de Timoteo, capítulo 5. Y hoy vamos a leer desde el versículo 17 al 21. Primera de Timoteo, capítulo 5, desde el 17 hasta el 21. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Señor, te suplico en esta mañana que hoy, como tu pueblo, seamos diligentes en atender lo que hoy la Escritura enseña. Que hoy nosotros podamos tener una plena comprensión de cuán grave es el pecado y cuán diligentes debemos ser para confrontarlo y amonestarlo según lo que tu palabra enseña. Que hoy podamos tener una idea correcta de aquellos que tú has llamado a servirte como pastores, obispos o ancianos, y que tu nombre sea glorificado en todas las naciones por causa del buen testimonio de la Iglesia de Cristo. Dame sabiduría para dar esta instrucción en Cristo Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es La disciplina a los pastores y su propósito. La disciplina y el propósito de esta respecto a los pastores. Al iniciar el capítulo 5, enfatizamos la importancia que tiene para la iglesia confrontar el pecado. Pues si no somos prontos en hacerlo, el pecado se extenderá como gangrena por todo el cuerpo. La iglesia debe buscar la pureza. Y la pureza de una iglesia siempre estará relacionada con la diligencia con la que se trate el pecado. Si una iglesia es pasiva en la amonestación del pecado, esta rápidamente entrará en una espiral de degenero y el pecado se extenderá pronto a todos los miembros del cuerpo. Pablo ya nos dio una instrucción de cómo reprender a los hombres maduros, cómo debe amonestarse a los hombres jóvenes, a las mujeres maduras y a las jovencitas. Ya nos dio pautas en este capítulo 5 de cómo debe cuidarse a las viudas y cómo deben ser amonestadas cuando entran en una vida de pecado. El domingo pasado aprendimos acerca de la honra que debemos tener hacia nuestros pastores. Recuerde que el término que Pablo está utilizando acá, anciano, es sinónimo de pastor u obispo, significa la misma cosa. Y el domingo anterior hablamos de que Pablo dio una instrucción a aquellos que gobiernan bien. ¿Cuál es el deber de los ancianos? Gobernar bien. ¿Cómo? Sin enseñorearse de la iglesia, presentándose como siervos y predicando y enseñando fielmente todo el consejo bíblico. Un pastor no debe enseñar pequeñas porciones de la Escritura. Un pastor debe enseñar toda la Escritura y respetar todo el contenido de la misma.
También aprendimos que como iglesia debemos amar y respetar a nuestros pastores. Y la mejor forma de hacerlo, en primer lugar, es obedeciendo fielmente la palabra de Dios. La mayor muestra de amor que un creyente puede darle a su pastor es obedeciendo a Dios. Escúcheme bien, no obedeciendo los intereses de un pastor, obedeciendo la voluntad de Dios. Pero también aprendimos que una forma de honrar a los pastores es dando, como lo enseña la Escritura, la provisión económica necesaria para su sustento, el salario digno por su labor. Así que el texto nos ha dejado con total claridad cuánta estima debemos tener por aquellos que viven enseñando la palabra. Pero esta estima que debemos tener por los que predican y enseñan la Escritura no debe eximir a la iglesia de su responsabilidad de disciplinar a los pastores cuando estos pecan. ¿Escuchó bien? Los pastores no son hombres exentos de la lucha con el pecado. Y cuando un pastor peca, no debe intentar cubrirse su falta o disimularla o minimizarla, sino disciplinarlo conforme a la Escritura. Los pastores no son superhombres, son hombres comunes y débiles que sirven a un gran Dios. Estos siervos no valen más que otros creyentes. Hermano, enfatice esto en su mente. Los pastores no valen más que los demás creyentes, ni son más amados que los demás creyentes, ni son más escuchados por Dios que los demás creyentes, que las demás ovejas del rebaño. Hay personas que a veces se acercan: pastor, ore usted por mí porque Dios no me escucha a mí. Eso es falso. Si una autoridad espiritual le enseña que Dios lo escucha más a él que a usted, por favor no le crea. Porque un pastor no es alguien que vale más que una oveja. Es sencillamente alguien que ha recibido una responsabilidad mayor. Una responsabilidad que también es acompañada de una gracia especial para poder cumplir tan alta tarea. Al igual que todos los creyentes, los pastores luchan con su remanente de pecado. Y esto los obliga a vivir también en completa dependencia a Dios. ¿Para qué? Para ser un sincero reflejo del carácter de Cristo a la iglesia. Sí, los pastores son hombres pecadores, pero tienen el deber de ser un sincero reflejo del carácter de Cristo a la congregación. Los pastores son simples pecadores redimidos por gracia, puestos en una posición de honor por gracia, no por mérito, por causa del elevado llamado que han recibido y la comisión especial que se les ha dado. Tienen el deber de vivir de manera ejemplar, de que una vez sean vistos, examinados y analizados, tengan una vida muy cercana al carácter de Cristo. Y sabemos que esto no será de manera perfecta, pero sí de manera sincera. Ahora bien, que sean hombres que batallan con el pecado no los habilita para tener vidas de pecado. Pues muchas veces uno escucha: pobrecito, hay que entenderlos, ellos también son pecadores como nosotros. Sí, los pastores son pecadores como las ovejas, pero no por ello pueden vivir vidas de pecado. Y la iglesia no debe justificar el pecado en sus autoridades espirituales y menos tratar de defenderlo. Cuando estos pecan, deben ser
amonestados y disciplinados diligente y bíblicamente. Todo creyente, escuche bien, debe ser disciplinado cuando peca. Y esto incluye a los pastores. Esto no es solo para las ovejas. Y aunque hoy, hermanos, el texto habla en primera medida de los ancianos de la iglesia, por favor, tenga en su mente que esta enseñanza también se extiende a todos nosotros. Porque así como hoy aprenderemos que los pastores también deben ser disciplinados cuando pecan, todos los creyentes deben ser disciplinados cuando practican el pecado. Porque Dios aborrece la práctica del pecado. Porque Dios no es complaciente ni tolerante con aquel que quiere vivir una vida de pecado. Cuando estos pecan, entonces deben ser amonestados, pero como la Biblia lo enseña, no podemos desconocer una realidad, amada iglesia, que cuando un pastor peca, vienen consecuencias más elevadas que cuando una oveja peca. Los pecados de un presidente tienen consecuencias más graves que los pecados de un ciudadano. Los pecados de un gerente tienen consecuencias más graves que cuando un operario de la empresa peca. Los pecados de un pastor tienen repercusiones más graves que cuando una oveja común del rebaño peca. Pues si es herida la cabeza, será herido fácilmente el resto del rebaño, entendiendo que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero el pastor es responsable de ser un claro reflejo de aquel a quien representa. Y cuando los pastores ceden al pecado, la iglesia es grandemente herida. ¿Escuchó bien? No es que caiga, porque a veces escuchamos la palabra, es que caí en pecado, como si uno fuera caminando y se resbala en una cáscara de pecado. Hermanos, en el pecado no se cae por accidente. El pecado es un acto deliberado y intencional de nuestra propia carne. Estamos muy acostumbrados, es que pequé porque mi esposa me hizo caer en pecado. No. Pequé porque mi jefe, pequé porque mi hijo. No. El pecado es un acto deliberado de la voluntad del hombre cuando ésta no está sujeta al Espíritu de Dios. Y una iglesia sana entonces debe entender que es responsable de disciplinar a los pastores cuando pecan, sin importar las consecuencias que esto ocasione a la iglesia. Pues nuestro deber es honrar a Dios haciendo lo que Él manda, sin importar las repercusiones que esto acarrea. Es que no debemos decir que el pastor pecó porque mucha gente se va a ir. Guárdenos Dios de hacer tal acto de perversidad, pues nuestro deber, antes que retener a las personas, es glorificar a Dios, cueste lo que eso cueste, para mi vida o para la iglesia. La estructura entonces de la enseñanza de hoy es puntual. Primero, ¿cómo debemos proceder como iglesia cuando un pastor peca? Segundo, ¿cuál es el propósito de que un pastor sea disciplinado según la Escritura? Y tercero, parcialidad evitada y testigos asignados. ¿Cómo procedemos entonces cuando un pastor peca? Mire lo que dice el versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Estamos partiendo de una realidad ya expresada en nuestra introducción. Los pastores también pecan. Aunque ningún pecado debe ser ignorado o encubierto, no todos los pecados deben ser tratados por igual. Es decir, un pastor puede verse envuelto en dos clases de pecado: pecados de tipo no moral y pecados de tipo moral. Los primeros no obligan a una cesación inmediata del oficio pastoral. El segundo tipo de pecado, sí. Cuando hablamos de pecados que no son de carácter moral,
Estamos hablando, ejemplo, cuando un pastor reacciona de manera airada y trata con dureza a una persona, eso es pecado. Pero una práctica de este tipo no ocasiona que el pastor sea destituido inmediatamente de su oficio. Debe ser amonestado, debe ser corregido. Pero si esta práctica se repite, entonces el pastor ya debe ser amonestado. Esa falta que no era de carácter moral ya se convierte en una falta grave. Es decir, hay ocasiones en que el pastor puede tristemente pecar al querer imponer sobre la conciencia de alguien algo que la Escritura no enseña. Peca dando un trato inadecuado al cuerpo de Cristo. Ese pastor debe ser amonestado, pero puede seguir en su ejercicio. Pero resulta que su arrebato de ira no es eventual. Se fue a jugar fútbol con los hermanos de la iglesia y terminó peleando con uno de ellos. Pero luego vuelve a jugar fútbol y vuelve y termina peleando con sus hermanos. Esto ya no es casual. Esto ya no es eventual. Eso ya merita una amonestación pública porque está mostrando una evidente debilidad en una de sus cualificaciones, manso. Y si un hombre permanece mostrando esa debilidad de carácter de manera sistemática y repetitiva, ¿qué está mostrando? Que ya no tiene las cualidades para seguir ejerciendo el pastorado. Y la solución no es que deje de jugar fútbol. La solución es que reconozca que no tiene carácter para el oficio pastoral, porque ahí lo que está haciendo es esconder su debilidad, no tratarla. Entonces, lo que en un momento implica simplemente una corrección, puede convertirse en un acto futuro en el que decimos: amado hermano, tu carácter evidencia que no tienes la mansedumbre exigida por la Escritura, que eres un hombre iracundo e irascible, que continuamente deja un mensaje equivocado del carácter de Jesús. Por lo tanto, debes cesar tus funciones. Porque las cualidades por las cuales se nombra un pastor deben permanecer durante todo el ejercicio pastoral. Pero cuando hay entonces una falta de este tipo, llamemos una acción de enojo, de ira, un trato inadecuado, ¿cómo se debe hacer con un pastor que hace eso? Lo mismo que tú debes hacer con cualquier hermano que peca contra ti. Mateo 18:15, por favor. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y cuéntaselo a todos. No, ¿cierto? Ve y repréndelo. ¿Cómo? Estando tú y él solos. Recuerde que el pastor, antes que ser pastor, también es ¿qué? Es un hermano, es una oveja del Señor, es un creyente. Y cuando yo veo que mi pastor tiene una acción pecaminosa, antes de salir a dañar su honra, lo mismo que debemos hacer con cualquier otro hermano, antes de salir a hablar de él, ¿qué debemos hacer? Hablar con él, dice la Escritura, llamarlo. Oramos: Señor, dame sabiduría para hablar con mi hermano y poder mostrarle por la Escritura que su proceder no fue bíblico. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, es decir, si no acepta su falta, sino que la quiere negar y justificar, ¿qué debes hacer? Llama contigo a uno o dos hermanos. Acá es la única variación que hay con respecto a los pastores. Acá dice que cuando es con un creyente, puedo ir con otro testigo o con dos testigos. Cuando se trata de un anciano, siempre deben haber mínimo dos testigos, como lo aprendimos el domingo pasado.
¿Para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Y si no oye a esos testigos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Este es el ejercicio de disciplina que debe vivirse con todo creyente. Hermano, mira, veo que continuamente estás tratando mal a tu esposa. Por favor, arrepiéntete. Ya te lo he dicho en repetidas ocasiones, estoy orando por ti, estoy pendiente de ti. Pero resulta que el hermano sigue en esa misma falta. Ya debo ir con 2 testigos. Hermano, ya he hablado contigo sobre esto. Sigues dejándote llevar por tus arrebatos de ira. Estás faltando continuamente a la iglesia. Estás incumpliendo tu deber. Por favor, arrepiéntete. Pero si el hermano, no estoy de acuerdo, eso no es cierto. Y después de ir con uno, después de ir con testigos, ¿qué debemos hacer? Disciplinarlo en la asamblea. Lo mismo sucede con un pastor. Hermano, has pecado. Si el pastor no acepta la corrección, debo ir con 2 testigos y exponer el caso con ellos. Reunirse con el pastor y explicarle: pastor, esto que estás haciendo está mal. Si el pastor sigue en esa conducta, debe amonestarse públicamente delante de toda la asamblea de creyentes y llamarse a que se arrepienta. Eso debe hacerse con todo creyente. Mis hermanos, si nosotros actuáramos bíblicamente, ¿cuántos escándalos hoy se evitarían? La mayoría de los escándalos sexuales que hoy salen en las redes y en las noticias es sencillamente el fruto de que la iglesia se tapa los ojos cuando los pastores pecan y dejan que sigan viviendo a su manera bajo la falacia de que él tendrá que darle cuentas a Dios. Y tu iglesia también tendrás que darle cuentas a Dios si guardas silencio cuando ves a tus pastores pecar. Porque es deber de la congregación impedir que el pecado se extienda. Entonces, hermanos, cuando uno de los pastores de una iglesia peque, en este tipo de faltas, ora por él y ve y habla con él. Por favor, no salten el orden. Hay personas que primero van y hablan de su hermano con otros sin haber hablado primero con él. ¿Sabes tú qué estás haciendo cuando hablas mal de otro sin primero hablar con esa persona? Estás dañando el corazón de otro hermano sin necesidad. Estás generando una predisposición en otro hermano. Y esto no solo para los pastores, para todos los hermanos en la fe. Por eso deberíamos aprender que cuando alguien viene a ponernos quejas de un hermano, deberíamos decirle: espera, alto, ¿tú ya hablaste con ese hermano? Porque lo que me digas voy a tomar nota detalladamente para que lo sostengas delante de él. ¿Cuántas cosas dejarían de decirse? Porque hay gente que es muy buena para hablar, pero no está dispuesta a sostener nada de lo que dice. Ay, te voy a contar algo, pero por favor no lo vayas a decir. Nunca aceptes tal compromiso. No seas cómplice de pecado. Cuenta la historia que un pastor, al ver que esto se estaba volviendo repetitivo en su iglesia, colocó descargos precisos de las quejas de los creyentes de la iglesia y puso el título grande en el cuaderno. Cuando llegaba un hermano a poner una queja de otro hermano, entonces él empezaba a tomar nota. Y las ovejas de la iglesia le preguntaban: pastor, ¿y usted qué está haciendo? Hermano, estoy tomando nota exacta de todo lo que me estás diciendo. Porque esto que me estás diciendo vas a tener que sostenerlo delante del hermano de quien me estás hablando. No, pastor, es que no era tan así lo que le estoy diciendo. ¿Y saben qué pasó? Nadie quiso volver a escribir en ese cuaderno. Porque muchas de las cosas que decimos son respuestas emocionales, no bíblicas, que si fueran evaluadas bíblicamente, dejarían de tener sustento y fundamento. Entonces, hermanos, cuando alguien llegue a decirnos: tengo una queja de este hermano, con amor dile: espero ya hayas hablado con él antes de que hables conmigo. Si él no te escuchó, ahora sí te escucho para que vayamos a hablar con ese hermano. Porque lo amamos y queremos lo mejor para él. Asimismo debe hacerse
con los pastores. Pero hay otra clase de pecado. Hay pecados que son de carácter moral, que atentan directa y explícitamente con total vehemencia contra la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y particularmente aquellos que son de carácter sexual. Cuando un pastor o cualquier miembro de la iglesia, pero estamos hablando de los pastores, es sorprendido en adulterio, en fornicación, en estafa, en robo. Ay no, es que espera, primero tenemos que hacer el conducto de Mateo 18. El conducto de Mateo 18 es para faltas leves. Cuando un pastor comete adulterio, inmediatamente debe ser disciplinado públicamente en la iglesia y debe cesar su oficio pastoral. Ningún pastor que ha cometido adulterio puede volver a ser pastor. Puede ser perdonado, puede ser restaurado, pero no debe ser pastor, porque a partir de ese momento queda irreprensible, ya no es irreprensible. Ya hay una tacha en su honra. Lo mismo, un pastor que es sorprendido robando su iglesia. Puede ser perdonado, sí, pero nunca más puede volver a ser pastor, porque la iglesia ya no tendrá confianza en él para la tarea que se le comisionó. Estas faltas graves deben ser disciplinadas inmediatamente y llevadas a la ley civil si es necesario. Ojo con esto. Si un pastor es sorprendido abusando sexualmente de alguien en la congregación, esto no debe taparse, sino que debe denunciarse. ¿Cómo es posible que las iglesias de este tiempo sorprendan a pastores abusando sexualmente de sus miembros y para evitar un escándalo los mandan a otra iglesia donde nadie los conoce? Eso es perverso. Debería ser entregado a la justicia, porque la iglesia no puede ser cómplice de maldad. Y es por eso que sucede lo que sucede, porque en lugar de denunciarse el pecado se cubre. Hermanos, esto lo digo con temor, terror y temblor, pero es mi deber enseñarlo para que como iglesia nos cuidemos de cualquier mal que pueda venir. Y que si alguno de los hombres que servimos en esta iglesia llegáramos a caer en tales faltas, ustedes sean prontos para hacer lo que la Escritura nos ha enseñado. Nunca permitan en el cuerpo de Cristo frases pecaminosas como estas. Es que si el pastor peca es problema entre él y Dios. Es que él es un poquito iracundo, pero es que es el celo que tiene por la palabra. Nunca cubran el pecado de sus pastores porque se hacen cómplices de su maldad. No justifiquen lo injustificable, porque a veces somos fuertes para atacar el pecado de los otros hermanos, pero al pastor lo tratamos con una consideración diferente. ¿Por qué? No debe ser así entre nosotros. Frases como: no mires al pastor, coloca tus ojos en Dios, allá Él con Dios y Él tendrá que darle cuentas. Eso no es bíblico. O entendámoslo, es que Él también es hombre como nosotros y peca. Sí, Él es hombre como las demás ovejas, pero ha sido llamado a tener una vida más ejemplar que el resto de las ovejas. ¿Y por qué? No porque sea un superhombre, porque el super Dios, el glorioso Señor, le ha dado una provisión especial para que pueda cumplir con tal demanda. Cuando vemos que hay pastores que tienen estas características, no debemos admirarnos con el pastor y decir: wow, qué hombre tan manso, qué hombre tan puro. No, debemos darles gracias a Dios por decir: gracias, Señor, por tomar a este vil pecador y darle la capacidad de poder vivir de esa manera. No le den la gloria a los pastores que viven como deben vivir. Denle la gloria a Dios porque viven como deben vivir gracias a la mano de Dios, no gracias a una virtud inherente al hombre. Ay, pastor, es que usted es tan lindo, es que usted es tan juicioso, usted es tan obediente. No hagan eso, no le roben la gloria a Dios.
Doy gracias a Dios, amado siervo, por la forma en la que Dios refrena tu pecado. Doy gracias a Dios por la forma en la que opera en tu vida. Porque si la mano de Dios no estuviera sobre ti, tú serías el peor entre nosotros. Eso es un pastor, a menos que la mano de Dios no esté sobre él, el peor de los pecadores en el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo decía, iglesia, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Así debería decir todo pastor. Y no seremos perfectamente un reflejo, pero es nuestro deber serlo. ¿Y quién debe velar que así sea? La iglesia. ¿Significa que los pastores no luchan con el pecado? Espero quede claro que también luchamos con él. Entonces, todo pastor debe ser un sincero reflejo, no perfecto, pero sí sincero reflejo del carácter de Cristo. Los pecados de un hombre en función del liderazgo son más serios, por lo tanto deben castigarse con mayor severidad. ¿Y para qué debe hacerse? Ya tenemos entonces esto claro. Cuando un pastor peca, debe ser disciplinado. Debe evaluarse el tipo de pecado. Si es una falta leve, y pongo ese leve entre comillas, debe seguirse el proceso de Mateo 18. Si se repite sistemáticamente, debe tomarse ya como una falta grave en la que no se ha arrepentido y debe ser amonestado públicamente. Pero si es una falta grave, debe ser disciplinada inmediatamente y debe cesar de su oficio. Es que el pastor adulteró, que el pastor robó, entonces, pero el pastor es un ex adúltero, pero el pastor es un ex ladrón, ahora también es un ex pastor. Punto. ¿Para qué? Para que los demás también teman. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Para que los demás también teman. Cuando la iglesia es diligente en confrontar el pecado en sus miembros, aun si estos son pastores, están dando testimonio a la congregación y al mundo de que el pecado no debe ser tolerado y es algo abominable a los ojos de Dios. Hermanos, ser tolerantes con el pecado no es misericordia, es negligencia en la vida de la iglesia. Padres, tenemos que aprender a diferenciar entre la misericordia y la complicidad. Claro que debemos ser misericordiosos con nuestros hijos, pero misericordia no significa taparnos los ojos ante las perversidades que nuestros hijos practican. Mucho cuidado, padres, con lo que ustedes le permiten a sus hijos mientras están bajo su cuidado, bajo su sustento y bajo su propio techo. Es que pobrecito, es que él aún no conoce al Señor, y que no conozca al Señor no significa de que tú no debes restringir el pecado y la maldad. Porque a veces los padres terminan siendo cómplices de pecado en casa, así como la iglesia termina siendo cómplice de pecado con sus pastores y sus miembros. Mucho cuidado. ¿Por qué? Miren lo que dice Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. ¿Saben qué pasa cuando en una iglesia no se disciplina a un pastor que peca? El resto de la iglesia va a decir, pues si el pastor lo hace, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Y si el pastor tiene 3 matrimonios, ¿por qué me va a venir a decir a mí que debo tratar de salvar este? Y si el pastor se le robó un dinero a un hermano de la iglesia, ¿qué me va a venir a decir a mí que tengo que pagarle al hermano que no le quiero pagar? Cuando se tolera pecado en una autoridad, se le está diciendo a la comunidad, tranquilo, peca. Y estamos dando un mal mensaje del carácter de Cristo. Tu vida
y mi vida deben ser un reflejo del carácter de Cristo. No solo la de los pastores. Cada creyente debe ser un vivo reflejo de Cristo. Y cuando no es así, estamos deshonrando a Dios. Cuando ejercemos disciplina, las demás personas del cuerpo entienden que deben ser prontas en tratar también su pecado. Que la iglesia no va a ser permisiva con el pecado. Lo mismo sucede en la dinámica del hogar. Cuando tenemos varios hijos y ejercemos disciplina sobre uno oportunamente, los demás temen en el buen sentido de la palabra. Pero cuando en la casa entonces el papá no disciplina a uno de los hijos por su pecado, ¿qué van a sentir el resto de los hijos? Que ellos también pueden seguir pecando deliberadamente. Pero cuando uno es disciplinado, los demás también aprenden y temen cometer esa falta. La iglesia, hermano, necesita una disciplina sana. Por eso una iglesia bíblica debe ejercer disciplina. Porque cuando se ejerce disciplina, sin importar si es pastor o es el hermano más querido de la iglesia, las demás personas de la iglesia dicen: Señor, gracias, porque aquí no se toma con ligereza el pecado. Y el mundo va a escuchar del testimonio. Ese pastor fue expulsado de su oficio. Y dejaríamos de estar escuchando. ¿Para qué ir a esas iglesias? Si ese pastor es vecino mío y yo veo cómo traiciona a su esposa, yo veo cómo la maltrata. Si yo, que soy taxista, mantengo llevando a este a lugares clandestinos para hacerle infiel a su esposa. Y la iglesia sabe y no ha hecho nada. Pero cuando el mundo escucha que la iglesia toma en serio el pecado, sin importar quién sea y las credenciales que tenga, eso va a mostrar coherencia al mundo. Así que el ministerio es una espada de dos filos. Los que sirven fielmente deben recibir honra y protección, pero cuando estos pecan, deben ser eliminados del ministerio y públicamente reprendidos cuando la falta así lo requiere. Y esto es amor. Amor no es privar a alguien de la disciplina. En el contexto de la iglesia eso no es amor, es complicidad de pecado. La solución no es minimizar la falta, es que entiendan, al pastor hoy seguramente no durmió bien preparando el sermón. Nada lo justifica, nada puede llevar a la iglesia a que justifique las faltas repetitivas de sus autoridades. Pero esto también para nosotros. Así como un pastor no debe justificar sus faltas, tú y yo, ¿cuánto tiempo vamos a tratar de justificar las nuestras como creyentes? ¿Vamos a seguir como en el huerto? Señor, es que es la mujer que me diste. ¿Y qué dirá la mujer? Señor, es la serpiente. ¿Qué dirán entonces los hijos? Es que es el papá que me diste, es que es la mamá que me diste. Ya no busquemos excusas. Es que si mi esposa no me hubiera hablado así, es que si mi hijo no me hubiera hablado así, es que si él no me hubiera cruzado el carro. Nada nos libera de la responsabilidad de nuestro pecado. Dejemos de estar evadiendo la responsabilidad, porque eso es querer cubrir nuestro pecado con hojas de higuera. Pero luego dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. ¿Saben qué está haciendo Pablo? Está diciendo a Timoteo: Timoteo, ojo con esta instrucción, porque el testigo de que esta instrucción se cumpla no son los hombres, es Dios mismo y la corte de ángeles que le asiste. Queridos hombres que sirven al ministerio o anhelan ser siervos, no te engañes pensando
de que tu maldad y tu pecado aún está encubierto a los ojos de tu cónyuge o de la congregación. Pues aunque puedas estar engañando a la iglesia, al Rey de Reyes, al Juez perfecto, nadie puede engañarlo. Pero no solo hablo a los pastores, hablo a cada uno de los creyentes. Hijos, ¿todavía están tranquilos en el pecado bajo la torpe excusa de que tu papá no se ha dado cuenta de tu maldad? Pero es que tu juez, más que tu padre y tu madre, es Dios mismo y la corte de ángeles que le asisten. Nuestro pecado podrá esconderse de los hombres, pero nunca podremos esconderlo de Dios. Si tú aún estás pecando en secreto y no has sido expuesto en público, arrepiéntete pronto y confiesa tu pecado y apártate de él. Porque todo lo que se hace a escondidas, tarde o temprano, saldrá a la luz. Y hay misericordia para quien se arrepiente, pero hay justicia sobre aquel que intenta cubrir sus faltas. Cuán perverso es escuchar expresiones de algunos hombres caídos que dicen: gracias Dios, porque mi esposa no se dio cuenta que le fui infiel. Qué engañado estás. Hay uno peor. Hay una situación peor. Pues que te hayas burlado de tu esposa y ella no se haya dado cuenta, no significa que Dios, que es justo, pasará por alto la ofensa. Hijos, hay oportunidad cuando confiesan el pecado, pero no esperen a ser descubiertos en pecado, creyentes. Hay oportunidad cuando confiesan el pecado, pero hay de aquel que trata de encubrirlo. Pastores, es a Dios a quien tenemos por testigo. Un pastor no debe caminar tranquilo pensando en que la iglesia no ha descubierto sus perversidades. Pues suficiente le debería ser entender que Dios está al tanto de cada una de ellas. Y por eso le dice a la iglesia: iglesia, cuidado con ser cómplices del pecado de sus pastores. Porque cuando ustedes son cómplices del pecado de sus pastores, Dios está viendo ese acto de parcialidad y perversidad. Y Dios les pedirá cuentas por tal falta. Cuando la iglesia encubre el pecado de un pastor, lo minimiza o lo justifica, está diciéndole a Dios: amamos más a este hombre con su pecado que tu palabra y tus mandamientos. Me importa más honrar a este hombre que honrarte a ti. Cuando una iglesia trata de esconder el pecado de sus pastores para evitar el escándalo público, está poniendo en más alta estima la honra de una iglesia que la honra de Dios. Y en esto hay que ser claros. Es mejor, hermanos, sufrir la vergüenza de un escándalo ante los hombres y agradar a Dios que tratar de tener tranquilos a los hombres caminando bajo la ira de un Dios santo, santo, santo. Nunca, por favor, nunca vayan a ser ni permisivos ni cómplices del pecado de las autoridades. Y por eso dice: no hagan nada con parcialidad. Ay, pero es que es el pastor. ¿Y qué va a pasar? La gente se va a ir de la iglesia. ¿Y qué dirán de la iglesia? Hermanos, debemos pasar tal vergüenza para agradar a Dios
antes que querer preservar nuestro buen nombre delante de los hombres. Pero la iglesia va a entrar en crisis. Es mejor enfrentar una crisis por las burlas de los hombres que el peso de la justicia de un Dios santo, 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 que ordena a la iglesia que no sea parcial ni pasiva frente al pecado. Por eso Juan 7:24 dice: no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es que él es muy lindo, pero ¿de dónde cometió adulterio? Pero es que tan amable que era, ¿de dónde salió ladrón? Él ha sido tan especial conmigo, gracias a él conocí el evangelio. Miren, hermanos, cuán doloroso es ver iglesias que son manipuladas en la conciencia por sus autoridades, bajo esa afirmación de: a mí me debes la vida porque gracias a mí creíste. Y uno escucha muchas ovejas manipuladas. No importa, Él fue quien me predicó el evangelio, Él fue el primero que me confrontó con mi pecado, no me importa, yo acepto eso, pues gracias a Él soy salvo. Nunca vuelvas a decir tal bestialidad. No es gracias a un hombre, es a Cristo toda la gloria de tu salvación, que tuvo a bien usar un hombre de tales características para que a pesar de Él tú y yo podamos ser salvos. Pero nunca le debemos más honra a un hombre que a la palabra de Dios, sin importar lo que haya hecho en tu vida. Recuérdalo con gratitud, pero no seas cómplice de su pecado. Dale gracias a Dios por haberlo usado en su vida, en tu vida, pero no uses lo que Dios hizo a través de él en tu vida para querer limpiar su pecado y su maldad. Una cosa no tiene que ver con la otra. Hermanos, y esto se los enseño con temor y temblor, porque nosotros como iglesia no estamos exentos de esto. Yo como su siervo no estoy exento de caer en tales males, y ruego que cuando esto pase, si llega a pasar, ustedes sean prontos para hacer lo que la Biblia dice, sin importar cuán buena amistad haya existido entre nosotros y nuestros pastores. Primero es la honra a la Escritura que a un hombre. Pablo nos dio un claro ejemplo con Pedro. Pedro, que actuó con hipocresía, que caminaba con los gentiles, pero cuando llegaron los judaizantes empezó a actuar como ellos. ¿Y qué hizo Pablo? Pobrecito de Pedro, es que él todavía es muy emocional. No olvidemos que el pobrecito lo negó 3 veces. No, hermanos, Pablo con altura y con firmeza lo reprendió por su conducta pecaminosa. ¿Acaso vamos a creernos más buenos que Pablo? ¿Más misericordiosos que Jesús? Cuando miró fijamente a los fariseos para decirles: hipócritas, sepulcros blanqueados. Nosotros no podemos ser más buenos de lo que Jesús ya ha sido con nosotros. Reprender a los líderes que están en pecado no es fácil. Sin embargo, Dios lo requiere porque la santidad en la iglesia debe mantenerse. La iglesia nunca debe estar más interesada en su reputación que en la santidad de Dios. Y por supuesto, debe importarnos más la santidad que la reputación. Pero es que es el único pastor de la iglesia. ¿Qué va a pasar entonces si lo expulsamos y nos quedamos sin pastor? El pastor de la iglesia es Cristo. Hay pastores que a veces dicen: sí, yo no soy digno de ser su pastor, pero no me voy porque no hay otro. Perdón. Sí hay otro, el pastor de los pastores, el buen pastor, y él cuidará de su iglesia mientras levanta otro varón que pueda cumplir con tal oficio. Ningún hombre es imprescindible en una comunidad. El único que nunca debe faltar en el cuerpo de Cristo es Cristo, su cabeza. ¿Qué podemos entonces aprender de esto? Dios es santo, iglesia,
Y Él no toma a la ligera el pecado. Él no dará por inocente al culpable. Por eso todos nosotros debemos ser prontos para tratar el pecado de todos los creyentes, incluyendo el de los pastores. Y si tú eres pastor y tú en este momento estás cometiendo una falta grave, no esperes a que te descubran. Reconoce tu pecado y apártate del ministerio. Porque mayor será el daño que ocasiones a la iglesia tratando de ocultar tu maldad y tu pecado. Si tú ya viste, pastor, que tu carácter es contrario a las cualidades que exige la Escritura, sin importar cuánto tiempo lleves sirviendo en una comunidad, no temas hacerte al lado, pues ahora eres inexcusable al conocer estas verdades. Y debes temer más desagradar a Dios que preservar tu reputación. Pero hoy también quiero hablarle a todos los creyentes. Aunque este texto habla primeramente a los pastores, quiero decirles a todos, hermanos, de Dios nadie se burla. Y a los ojos de los hombres nuestro pecado puede estar oculto, pero a los ojos de Dios no. Porque a donde tú vayas y donde intentes esconderte, ahí están los ojos de un Dios que es santo, santo, santo. Y ay, querido joven, si tú aún eres de aquellos que está diciendo, voy a esperar un poco de tiempo para poder seguir pecando y luego ajuiciarme, ¿no entiendes la barbaridad que estás diciendo? ¿Acaso Dios se tapa sus ojos ante tu pecado para que su ira por tu maldad no se incremente? Cada vez que tú pecas deliberadamente, en lugar de apartarte de tu pecado, estás añadiendo más ira a la ira. El día del arrepentimiento es hoy. No encubras tu pecado un solo día más y arrepiéntete mientras hay esperanza. Iglesia del Señor, nunca dejemos que pase un solo día encubriendo el pecado. Y esto también llama a cada creyente, porque todavía hay creyentes que ven pecar a los hermanos y dicen, ay no, eso no es conmigo, eso es entre él y el Señor. Olvídate de eso. Dios te pedirá cuentas por no hacer lo que dice Mateo. Porque cuando tú ves un hermano pecar, eres tú quien debe orar por él e ir a hablar con él. Porque o si no, tendrás que dar cuentas. No podemos ser pasivos con el pecado. Pero miren lo que dice el texto, no lo traten con parcialidad. No lo traten según sus propios juicios. El texto dice claramente, guarda estas cosas sin prejuicios, sin parcialidad. Esto significa que debo actuar no según mis criterios, no según mis razonamientos, sino según lo que dice la Escritura. Es que a mí no me parece que eso sea tan malo. No es si a ti te parece, es qué dice la Escritura que es. Es que yo era más malo que mi hijo a esa edad y antes estoy contento de que a esta edad no sea tan malo como yo. No te engañes, estás encubriendo el pecado de tu hijo y estás tratando de cubrirlo con hojas de higuera para no hacer lo que debes hacer. Que nuestros hijos no sean tan malos como nosotros en nuestra juventud no significa que sus faltas son menos graves. Gloria a Dios, su nivel de maldad es distinto, pero no por ello están deshonrando a un Dios justo. Eso es tener un prejuicio equivocado. Ay no, es que yo a esa edad era más malo, gracias a Dios él no es tan malo como yo. No,
juzguemos las acciones por la Escritura, no por nuestro parecer, no por nuestros criterios. Porque si no, vamos a estar llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo estás examinando tu pecado? ¿Según el mundo? Es que yo no soy tan malo como otros. Es que yo no robo como otros. Es que yo solo le pego a mi cónyuge de vez en cuando, no como el vecino que le pega todos los días. Es que yo de vez en cuando soy infiel a mi esposa, no como el vecino que todos los días anda con una diferente. Es que yo no soy tan malo como mis amigos, ellos sí se enfiestan todos los días, yo solo de vez en cuando. Ese es el lenguaje de aquel que ignora el carácter de un Dios santo. Cuando entendemos que Dios es santo, 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 el más pequeño de los pecados debe ser suficiente para que digamos: oh Señor, ¿cómo he pecado contra ti? Ten piedad de mí, que soy un pecador. No encubramos más el pecado. Y por favor, sé pronto para confesarlo, pues Dios es misericordioso, pero no esperes a encontrarte con todo el peso de su justicia. Sea quien sea el que peque en la iglesia, sea el pastor, sea el más amable, sea el que más ofrenda, sea el que goza de más buen nombre en la iglesia, debe ser amonestado. Cuidado con aquellas circunstancias en que las iglesias se abstienen de disciplinar a ciertos hombres, porque son los que más ofrendan en la congregación y las finanzas de la iglesia se vendrían abajo. Pues mis hermanos, si el día que amonestemos y disciplinemos y aún tengamos que excomulgar a quienes den con más generosidad, pues si la iglesia no tuviese con qué pagar un lugar donde reunirse, hartos puentes hay en esta ciudad para reunirnos debajo de ellos. Pero nunca por temor a que las finanzas de una iglesia se afecten, debemos ser cómplices de pecado con alguien. Pues el que sostiene la iglesia es el Señor, no los hombres. Dios es santo, Él aborrece el pecado, pero también el que lo practica, y ordena que éste se trate rápidamente, sin importar la investidura de quien lo cometa. La historia de la iglesia muestra esto con tristeza. Cuánto mal se dio cuando la iglesia toleró el pecado de sus reyes porque eran reyes, cuando toleró el pecado de sus pastores porque eran pastores. Un pastor debe ser disciplinado con la misma diligencia que corregiríamos a otro creyente. Pero quiero terminar hablando a los no creyentes. Déjame decirte algo. A los ojos de Dios no hay pecados pequeños. Y todo pecado es abominable. Y tienes razón de estar molesto con esos hombres que se autoproclaman como pastores y han abusado, te han engañado y te han maltratado. Sí, pero esos hombres son unos estafadores. Y no por ello puedes seguir diciendo: es que no quiero buscar más de Dios porque ya estoy cansado de los hombres. Que hayan hombres pecadores que hayan abusado de ti, que te hayan engañado de ti, no te da libertad para dejar de cumplir con la orden que el Señor te entrega de congregarte. Porque es a Dios a quien debes tu obediencia. Pero déjame decirte algo. Si Dios no tolera el pecado en su iglesia, ¿qué te hace pensar que en el cielo sí será tolerado tu pecado? Hermanos, al cielo no entrarán adúlteros, fornicarios y mentirosos. Al cielo entrarán ex adúlteros, ex fornicarios, ex mentirosos, que han puesto su fe y su confianza en Cristo como el sustituto perfecto. ¿Cómo estás lidiando con el pecado? ¿Piensas que tu pecado es leve y que Dios es bondadoso y Él es cómplice de tu maldad?
no, por favor, no hay pecado pequeño, arrepiéntete. Pero la única forma de ser perdonado no es dejar ese pecado. El perdón no viene por dejar de pecar. El perdón viene por la fe en Cristo, y cuando venimos a Él, es Él quien produce el deseo de no pecar. Sin Jesucristo, nadie puede ser librado de la esclavitud del pecado. Nadie puede ser unido a una iglesia local. Iglesia, textos como estos fácilmente llegan a desear no exponerse. Y qué gran responsabilidad tenemos como pastores de enseñarlos. Porque esta es una forma de garantizar a la iglesia su santidad y su pureza. Nunca olvidemos estas cosas, porque ningún pastor está exento de terminar en estos males. Mucho cuidado con ser cómplices. El pecado no se puede tratar con parcialidad. Es que es mi hijo, pobrecito. Es que es mi papá, es que es mi mamá. Es que debo honrar al Señor y atender cada caso con justo juicio por la palabra, no según mi parecer. No es lo que a ti te parece. Es curioso escuchar, pero es que a mí me parece que eso no es pecado. No, no es lo que a ti te parezca. ¿Qué dice la Escritura? Así que si tú no has creído, no te excuses más en los ladrones, abusadores y mentirosos. Ven a Cristo para que puedas ser perdonado de tu pecado y puedas tener acceso al cielo. Señor, gracias te damos por esta enseñanza, por tu palabra y por esta mañana. Gracias porque la palabra es clara. Perdónanos, Señor, cuando hemos confundido amor con pasividad, amor con alcahuetería. Perdónanos, Señor, cuando queremos disimular el pecado de aquellos que amamos, simplemente porque no son tan pecadores como nosotros un día fuimos. Claro que no debemos olvidar cuánto se nos ha perdonado para perdonar a otros, pero que esto no nos lleve a ser cómplices del pecado que tú nos mandas a confrontar. Perdónanos cuando no hemos seguido el conducto, cuando hemos dañado el corazón de hermanos, cuando hemos dejado que otros hermanos vengan a hablarnos mal de otros, en lugar de animarlos a que sigan el conducto regular. Perdónanos por dejarnos llevar por nuestros impulsos y no hacer las cosas como tu palabra manda. Guarda esta iglesia, y que si el día de mañana un pastor de esta iglesia debe ser disciplinado, que lo hagamos rápida y diligentemente, sin importar lo que esto cause. En Cristo Jesús. Amén.